es una declaración, ¿estamos de acuerdo? Una declaración, ¿en qué sentido? Orientado a afirmar o negar alguna circunstancia de un hecho implícito en la conducta delictiva. Ejemplo, estamos ahorita en materia penal. Se necesita escuchar la versión, la declaración de cierta persona que estuvo presente o que en su momento tuvo la oportunidad de recabar, escuchando información relevante para llegar a la esencia o a la verdad histórica o al fondo del asunto controvertido. ¿Ok? Los testigos, ahí les va otra. En la práctica, así como en la confesional, se puede negociar para que te echen la culpa. En la prueba testimonial, fuera de un contexto veraz, se deben preparar testigos. ¿No se les hace muy extraño que, sin excepción, en todos los asuntos, en todos los juicios, siempre hay testigos que vieron una cosa y otro que dice que no es cierto? O sea, siempre. O sea, ¿por qué? Es parte del proceso. O sea, claro, por supuesto, sabemos que uno está preparado, está mintiendo. Eso ya lo sabe el juez, ya lo saben las partes y se permite en el proceso. Pero al momento de desahogarse la prueba, en este caso la testimonial, por eso se te anticipa a todo testigo, que es lo primero, igual que cuando va a presentar una denuncia después de que le dan lectura a todos sus derechos, se le apercibe que en caso de que se le descubra o que caiga en contradicción tanto declaración o falso testimonio, pues obviamente se va a hacer acreedor a las sanciones correspondientes, en este caso a la falsedad de la prueba, que es delito. ¿Ok? Los testigos de antemano saben que se juegan la libertad en caso de que sean testigos, como le vamos a llamar, testigos falsos. ¿Por qué falsos? Porque su testimonio, no, aunque diga lo que van a comentar, tenga relevancia y cuadre con los hechos controvertidos, la verdad es que ellos probablemente ni siquiera estuvieron en el mismo lugar, en la misma ciudad o en el mismo país. Se les preparó. A diferencia de testigos que efectivamente sí pudieron presenciar, escuchar por medio de los sentidos, ¿verdad? Ver, oído, oír. ¿Explico? Alguna situación relevante para poder descartar el hecho, en este caso, de la comisión delictiva. Hay testigos que se les denomina testigos presenciales y hay testigos hostiles. ¿Ustedes escuchaban? Es un testigo hostil. ¿Ok? Entonces, por lógica, todos los testigos se supone que son presenciales. Claro y por supuesto, ¿usted escuchó? Sí, ¿por qué escuchó? Porque estaba escondido debajo de la mesa cuando estaban hablando sobre esta situación. ¿Usted vio? ¿Cómo vio? Sí, con los ojos, obviamente, pero es que yo estaba, al momento en que se realizó el acto, yo iba pasando por esa calle, iba pasando por ese lugar, o me encontraba en el sanitario, qué sé yo, pero el caso es de que me tocó, para bien o para mal, presenciar, visualizar ese acto. ¿Me explico? Entonces, por donde la pongan, los testigos se supone que son presenciales, porque en una prueba testimonial solamente se puede rendir derivado de nuestros sentidos, ya sea haber visto, haber escuchado. Aquí donde dice, es una declaración orientada a afirmar o negar un hecho implícito en la conducta, en el hecho controvertido o conducta delictiva. O sea que mi declaración va a servir para favorecer o para unir más, dependiendo de qué lado esté, si son un testigo que confrontado por la fiscalía o por la defensa. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Pues, testigo hostil.
Compañeros, una de las destrezas que nosotros tenemos que desarrollar en la práctica es el interrogatorio. ¿Okay? Ahorita mencionaba la refutación, ¿se acuerdan? Refutación, confrontación, careos, interrogatorio. Nuestra habilidad para poder despejar hasta donde se pueda si una confesión, cuando digo la prueba confesional, o un testimonio dentro de la prueba testimonial, si está debidamente estructurado, que no caiga en contradicciones. Cuando se desarrolla el juicio y se desahogan las pruebas testimoniales, no, pues yo tengo mis testigos, ok, si yo soy el que los oferté, yo voy a ser el primero en subirlos al estrado. Claro, y por supuesto que ya los preparé, te voy a preguntar esto, vas a contestarle sí. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo sabemos. Y luego tiene la oportunidad de interrogar la contraparte. Si yo soy fiscal, ¿quién va a interrogar? La defensa. Si la defensa pone el testigo, ¿quién va a hacer el interrogatorio? Fiscalía, el Ministerio Público, el fiscal. ¿Y cuál es la intención? De escarbar, de checar si su testimonio, si lo que está diciendo no cae, aunque sea en lo más mínimo, en una contradicción. Cuando usted afirma algo, es fuera de toda duda razonable. ¿Okay? No me puede venir a decir que es rojo y luego después de que, híjole, no, se me hace que era naranja. ¿Es rojo o es naranja? ¿Sí me explico? Fuera de toda duda. Entonces, si yo encuentro una contradicción en su testimonio, claro y por supuesto que usted está haciendo una declaración en falso, por un lado. Y cuando usted se niega a responder un interrogatorio encaminado dentro de los principios procesales de la prueba testimonial, o que contesta con evasivas, se le declara testigo hostil. Esto sucede sobre todo en un incidente que se llama incidente de tachas. ¿Okay? Así se llama, incidente de tachas. Después se los voy a explicar. Aquí nomás me interesa que ustedes conozcan que dentro de una prueba testimonial tenemos al testigo presencial lógico y de ahí también se puede determinar la participación de un testigo hostil. ¿Y cuándo se va a declarar al testigo hostil? Cuando se niega a responder o responde con evasivas. En un interrogatorio nada más se puede contestar ¿es cierto o sí? ¿No es cierto? ¿Es falso o no? Es parcialmente cierto porque, luego agregarle lo que falta, es relativamente falso porque la verdad, si me explico, cuando complementamos, ni más ni menos. ¿Okay? Entonces, ya las técnicas de argumentación jurídica, de cómo hacer, cómo checar efectivamente si un testigo es falso o es hostil o para hacerlo caer en contradicción, pues ya son técnicas más especializadas que cada uno tiene que adquirir. Tiene que uno estudiar bien el asunto, visualizar el contexto para ver si se está afirmando esto. Siempre menciona este aspecto, ahora se lo voy a bloquear. Si está diciendo la verdad, no se tiene por qué confundir, porque está hablando de algo que él presenció, no se supone, o escuchó. Entonces, si le volteo, si juego con lo que es el contexto de la declaración, ahí puedo sacar, con mi habilidad, por supuesto, si está preparado, está mintiendo. Y por lo regular, cuando ya se sienten atorados, entonces empieza y cae o se le declara testigo hostil. Y un testigo hostil, hágate cuenta que se le declara en falso. Es a favor de quien lo orilla a esta circunstancia procesal. ¿De acuerdo? Qué bonito es esto, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que dominar. ¿Queda claro? Entonces, toda persona que en su momento escuchó, vio, le consta un acto, una conducta, una circunstancia, un acontecimiento que tiene que ver directo o indirectamente, en este caso con la Comisión de Derecho Delictivo, es un testigo. Todas las personas podemos declarar como testigos si
¿Cuándo debo presentarme yo o cuándo voy a participar como testigo? Cuando la autoridad así me lo solicite. Ojo aquí, compañeros. Si les llega un citatorio de una controversia que ustedes no saben ni de qué se trate, pero he citado a usted en calidad de testigo porque alguien ofertó su testimonio, o porque usted bien sabe que presenció, vio quién atropelló a esa persona y se hizo la vista gorda, pero en la cámara vio que usted estaba presente, y cuando llegó la autoridad, pues, en vez de quedarse usted a dar su informe, que es una obligación, pues se le va a mandar citar. ¿Sí saben de lo que hablo, verdad? Sí. Entonces, en todas las circunstancias donde el citatorio emane de un órgano jurisdiccional, usted tiene la obligación de presentarse. Claro, por supuesto, con su abogado, asesorado, no importa, pero se tiene que presentar. Oiga, que mi trabajo, esa es otra cosa que no sé por qué, cualquier oficio o citatorio de cualquier tribunal es justificable. O sea, no importa el trabajo de la dependencia, se los tienen que justificar a fuerzas, ¿eh? No se meten en un lío. Obviamente cuando sea un oficio expedido o emanado de la autoridad jurisdiccional, no de cualquier. Bueno, en este caso, muchos dicen que no puedo ser testigo porque es allá en Chihuahua y que tienen que ir. Incluso hay diálogos. ¿Ok? Cuando son testigos que tienen que trasladarse a otro lugar, se les paga comida, se les paga traslado, se les paga todo. Eso no debe preocupar, pero sí es obligación de presentarse y rendir su testimonio. No nos pagan. Hay una excepción. La única excepción en la cual usted, por ninguna circunstancia, lo pueden obligar a declarar o a dar testimonio o a denunciar es cuando el hecho controvertido se refiera o esté vinculado directamente en perjuicio o que el imputado sea un familiar directo o indirecto hasta el cuarto grado de parentesco. La autoridad le va a decir, sí, es tu papá, ¿ok? ¿Quieres hacer lo correcto? Tú sabes que él lo asesinó. ¿Quieres dar tu testimonio? ¿Quieres declarar? ¿O no? Porque desde un principio le dices, si no quieres ni siquiera estar presente, no te podemos obligar. No podemos obligarte a que declares cuando se trate de un familiar hasta el cuarto grado de parentesco. ¿Sí les queda claro? Aunque sepa, no lo puede obligar. Si él quiere o ella quiere, y eso tiene que ratificar, vas a rendir tu testimonio en contra de tu padre, en contra de tu madre, en contra de tu hermano, sí, porque es lo correcto. Ok, bueno, ¿estás segura? Fírmalo. Fírmalo donde tú renuncias expresa y tácitamente a tu derecho de no declarar o dar testimonio en contra de tu familiar. Nomás que hay delitos que exclusivamente son los familiares. ¿Vale? Hay delitos que exclusivamente necesitan uno los familiares. Sí, pero aquí estamos hablando de que si usted, pues si su hermano asesina a una persona y usted vio, y independientemente como si es su hermano, usted se supone, de acuerdo al criterio del legislador, al momento de establecer esta norma, es de que sus principios consanguíneos tienden a proteger el núcleo familiar. O sea, ya me veo yo, o sea, se supone, subjetivamente, ¿verdad? Pero también de este lado, moral. Debes de pagar a la sociedad, debes responder. Pero entonces la ley lo que hace para no violentar esa garantía es siempre tutelar el derecho a que no declare en contra o dé testimonio en contra de un familiar hasta el cuarto grado. Si usted quiere, ok, que se especifique, se formalice donde renuncia ese derecho y ahora sí venga su declaración y todas las consecuencias. Hay un artículo donde viene ese. Exactamente. Pero, o sea, les estoy explicando el mecanismo. Cuando usted, ¿perdón? A ver, los veo por duda, ¿qué es lo que le quita? ¿A mí? No, al compañero. No. ¿De veras? ¿A mí? No. Al que sea. Y a todos a mí.
No, o sea, como que, o sea, fíjense lo que estoy diciendo. No importa si mató, si violó, si secuestró, es mi familia. Si yo quiero y donde lo haya visto, no me pueden obligar a declarar. Es que estás encubriendo, no, porque es mi familiar. Caso diferente, si yo presencié ese mismo acto, pero de una persona que no tiene hasta el 4 grado, ahí sí tengo la obligación. Porque es familiar y porque es su derecho de no declarar, ¿verdad? En contra de un familiar. Y eso es relativo a un testigo. Sí, a un testigo, a una comparecencia, a un testimonio, cualquier situación que implique al que yo ponga en la cruz o que yo ponga exprese una declaración que vaya a afectarlo acá, siendo mi familiar. ¿Cuáles son los 4? ¿Perdón? Parece el papá, El hijo, ¿no? Compañeros, derecho civil 1. ¿Se acuerdan que lo dimos? Parentesco, o sea, tenemos el parentesco consanguíneo por afinidad, pero hablo del parentesco consanguíneo hasta el 4 grado. Investiguen hasta dónde llega el parentesco consanguíneo del 4 grado. Primos, y luego por ahí va, ya les puse. Que ascendiente, descendiente, creo. Acuérdense que son ascendientes, descendientes, colaterales, igual, desigual. ¿Ok? Bueno, eso lo vimos en civil 1. Compañeros, ¿alguna pregunta sobre la prueba testimonial? Muy bien, ¿cuál es la siguiente prueba? Documental pública y privada. Ok. Documental pública y privada. Los documentos. En los juicios, cualquier documento puede acreditar una circunstancia. Tenemos dos tipos de documentos reconocidos por la ley. Tenemos los documentos públicos y tenemos los documentos privados. ¿Cuál es la diferencia en sí entre un documento público y un documento privado? Los documentos públicos son todos aquellos que emanan o son expedidos por una autoridad jurisdiccional administrativa que ostenta fe pública. La fe pública no solamente la ostentan los notarios, lógicamente los jueces, ¿ok? Las autoridades administrativas como la Secretaría de Hacienda, ¿ok? Por mencionar un ejemplo. Documentos que emanen de su ámbito de competencia, ese documento se declara como documental público. ¿Y cuáles son los documentos privados? Todo documento lícito que no emane de un órgano que ostente fe pública. Así se explica en derecho. Esto es público y ¿qué es privado? Lo que no es. Esto es lo que sí y esto es lo que no. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ejemplos de documentos públicos: actas de nacimiento, sentencias, certificados parcelarios, por mencionar algunos ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplos de documentos privados: la suscripción de un pagaré entre particulares, un contrato privado de compraventa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? Ahora, aquí viene un principio que no debemos de olvidar. Los documentos públicos se impugnan y los documentos privados se objetan. Repito, los documentos públicos o las documentales públicas se impugnan y los documentos o las documentales privadas se objetan. ¿Cuál es la diferencia? Al investigar de tarea, la diferencia entre impugnar y objetar. No voy a decir yo, quiero impugnar ese pagaré, híjole, lo van a aventanear. Quiero objetar ese título de crédito. ¿Me explico? Ahora imagínense, quiero objetar esa acta de nacimiento. Quiero impugnar ese documento, esa documental de acta o copia certificada de acta de nacimiento. ¿Okay? Documentos públicos se impugnan, documentos privados se objetan. ¿No se nos olvida? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que eso es claro que se le ejercen los documentos, ¿verdad? Muy bien.
¿Cuál es la siguiente prueba? Pericial. La pericial. ¿Qué es un perito, compañeros? Perito. Siempre cuando escuchamos peritos, luego nos relacionamos al que es el perito evaluador. Pues es un especialista. Exactamente. Un perito es un especialista, una persona experta en un oficio, arte o profesión. ¿Ok? Nosotros los abogados, los licenciados en Derecho, somos peritos en leyes. Los médicos son peritos en medicina. ¿Ok? Entonces, toda persona que tenga, no solamente en profesiones, que tenga una habilidad, una destreza, que sea experto, que tenga un pleno dominio en una ciencia, en un arte, en un oficio, en una profesión, se le declara o se le reconoce como perito. ¿Okay? La prueba pericial es aquella que se fundamenta en que en lo que versa o declara o afirma quién, un experto o un especialista en un arte, oficio o profesión determinada. Ejemplo, si se intenta... ¿Perdón? No, aquí En lo que versa o declara uno. Sí. Si se quiere establecer que una persona se encuentra natural y legalmente interdicta, ¿quién va a ser ahí el perito o la persona experta para poder declarar, de acuerdo a su experiencia, dicha situación? Un neurólogo, ¿estamos de acuerdo? En el ejemplo que estoy manejando, para que una persona esté interdicta, o sea, que está natural y legalmente incapacitada para ejercer su capacidad de ejercicio, ¿quién va a ser el perito en ese caso? El neurólogo. Entonces, si se tiene que determinar una cuestión sobre, digamos, si un documento fue falsificado o fue suscrito con dolo posteriormente a la fecha en que se firmó, ¿a quién le asiste ese tipo de pericial? A la pericial caligráfica, ¿okay? Que es donde va a determinar, de acuerdo a la antigüedad de las tintas, ellos sabrán cómo va. Esto tiene un mes de diferencia en cuanto a la suscripción, ¿verdad? Para mencionar algunos ejemplos. igual con las firmas, ¿no? Exactamente. Que por cierto, esas pruebas de suizos mercantiles, nada más antes era el ingeniero Ferreira, eso ya le perdí la pista, no sé si ya falleció, pero ahora tenemos que pedirlos, que son de Fiscalía de Chihuahua. ¿Saben cuánto cobra o cómo cobran los peritos en caligrafía? ¿Cobran? ¿En dólares? El derecho penal se supone que se cobra. O sea que una pericial, solamente que sea un pagar arriba de 150,000 pesos, vale la pena para que venga 2 horas a checar el documento. No sé, pero les digo, eso lo van ustedes a ver. Claro que si van aquí a otros lugares. o si van a, les voy a hacer un comentario aquí. El hecho de siempre estar pidiendo a la fiscalía, o sea, en la práctica decimos borrón procesal. O sea, no hay que dejarnos caer en eso. Tenemos que ser hay que pedir un grito particular de vez en cuando. Porque son algunas que me dijeron que hay fiscalía, que en la defensoría pública, que todo el gratuito, sí. Pero tampoco se está quemando en pie, porque eso es para cuestión. De hecho, si usted necesita un abogado, sí, va a defensoría pública, pero primero le hacen un estudio socioeconómico, ¿sabes? Le hacen un estudio socioeconómico. A ver, aquí sabe que usted puede pagar un abogado particular. Esto es para gente que realmente no puede costear la asistencia, la representación. Lo mismo va con ciertas funciones periciales. A veces por Ministerio de Ley se pide lo que dice, por si para declarar la interdicción de una persona autista, ¿ok? Lo que es el estado de interdicción. Uno como particular, para que quiere la tutela, tiene que ofertar, órale, yo oferto el dictamen pericial del neurólogo que nunca lo encuentras, hasta el doctor Márquez, me dice, ¿no? Órale. Y fiscalía, agarra un médico internista, yo con nosotros siempre, ya está reconocido el doctor,
Randall. El que está aquí por ese es el que ya ganamos a él porque Marta es un claro, por un lugar ya en primer lugar, mis respetos. Ok, yo pedí 3 citas y me las dio para un año. Mire, déjeme no recuperar si no yo tengo una sobrina que es autista y estaba muy mal, ya estaba presentando muchos signos de agresividad y de muchos detalles. Y yo no conozco